Hola, buen día tengan todos ustedes. Nosotros somos el equipo número 3 y les hablaremos sobre el tema de termoplásticos, termofijos y elastómeros. Nuestro equipo está conformado por los siguientes integrantes: Yasmín Antonio, Joaquín Vaca, Gustavo Cruz, Jimena Cuenca, Gerson Gómez, Bruno González, Manuel Mejía, Luis Mejía, Ana Padilla, Benigno Ramírez y Asael Sánchez. Polímeros. La palabra polímero significa muchas partes. Tomando en cuenta esto, puede decirse que un material polimérico sólido es aquel que contiene múltiples partes o unidades enlazadas químicamente y que están unidas entre sí para formar un sólido. A lo largo de esta presentación, explicaremos un poco acerca de dos materiales poliméricos importantes en los procesos de fabricación industrial, los cuales son los plásticos y los elastómeros. Entonces, tenemos así que los plásticos son un grupo grande y variado de materiales sintéticos y son procesados para darles forma por moldeo o deformación. Como ya sabemos, existen muchos tipos de metales. Asimismo, se cuenta con bastantes tipos de plásticos, como lo son el polietileno y el nylon. Los plásticos se dividen a su vez en dos clases, que son los termoplásticos y los termofijos, según sean los enlaces químicos de su estructura. Por otra parte, los elastómeros o cauchos son capaces de alcanzar una deformación elástica muy grande, como cuando son sometidos a una fuerza, y recuperar su forma original cuando dicha fuerza deja de ser aplicada. Termoplásticos. A este tipo de materiales es necesario calentarlos para darle su forma y después enfriarlos. De este modo adquieren y conservan la forma que se les dio. Estos materiales pueden ser calentados cierto número de veces para darle nuevas formas sin que haya un cambio significativo en sus propiedades. La mayoría de los termoplásticos están constituidos por cadenas principales muy largas de átomos de carbono enlazados entre sí de forma covalente, y algunas veces se suelen enlazar también con otros átomos de nitrógeno, oxígeno o azufre, al igual en forma covalente con la cadena molecular principal. Como sabrán, un enlace covalente es aquel que ocurre entre elementos no metálicos, los cuales son capaces de compartir los electrones que poseen en su última capa, es decir, sus electrones de valencia, a fin de que su última capa esté completa y así logren una mayor estabilidad. Aplicando esto a los termoplásticos, es por ello que los átomos o grupos de átomos adheridos están enlazados de forma covalente a los átomos de la cadena principal. En los termoplásticos, las largas cadenas moleculares están ligadas entre sí por enlaces secundarios. Ahora les explicaré lo que son las técnicas de conformación de los plásticos. Las técnicas de conformación de los plásticos se refiere a los sistemas que se usarán para dar forma o crear objetos tecnológicos con el plástico previamente fabricado. Las técnicas de conformado más comunes son extrusión, moldeo, calandrado o conformado al vacío. En el moldeo tenemos 4 diferentes, que es por compresión, por soplado, por inyección o por centrífugo o rotomoldeo. En extrusión, en el molde por extrusión se utiliza un transportador de tornillo helicoidal, en el cual el polímero es transportado desde la tolva a través de la cámara de calentamiento hasta la boca de descarga en una corriente continua a partir de gránulos sólidos. El polímero emergente de la matriz de extrusión en un estado blando, como la abertura de la boca de la matriz, tiene la forma del producto que se desea obtener. El proceso es continuo, posteriormente se corta en la medida adecuada y se usa normalmente con termoplásticos. Luego seguimos por moldeo por compresión. En este se emplean polímeros termoestables
ya que el material se coloca en el molde abierto. Un taco calentado aplica suficiente calor y presión para ablandar el polímero termoestable y llenar la cavidad del molde. Las cadenas del polímero se entrecruzan rápidamente y el plástico se endurece tomando su forma permanente, pudiendo ser retirado del molde. Después sigue el moldeo por soplado. En este se introduce en el molde la performa en forma de tubo reblandecido a través de un dosificador y a continuación se inyecta aire comprimido y ésta se adapta a la forma interior del molde. Una vez enfriándose, se abre el molde y se extrae el objeto final. Después seguimos con el moldeo a alta presión o por inyección. Es el método más usado en la producción de termoplásticos. Se usa una máquina parecida a la extrusora que proporciona alta presión y temperatura elevada al material. Una vez fundido, se induce el plástico en alta presión en el interior del molde. Gracias a la presión, el plástico rellena el molde sin dejar huecos. El proceso es muy rápido y permite fabricar piezas complejas, por lo que se emplea para elaborar todo tipo de objetos. Un caso particular de la aplicación del molde por inyección es la fabricación de películas de plástico. Después seguimos por el moldeo por centrífugo o retromoldeo. Esta consiste en aportar calor a un molde con un material plástico en su interior mientras se le mantiene girando dentro de un horno. El material plástico en contacto en las paredes del molde va aumentando su temperatura hasta que se funde y se pega en las paredes del mismo, momento en el cual procede su enfriamiento y posteriormente su desmolde de la pieza. Después tenemos otro que es el calendrado. Este es un proceso que es conformado y consiste en hacer pasar un material sólido a presión entre rodillos de metal, generalmente calientes, que giran en sentidos opuestos. La finalidad puede ser obtener láminas de espesores controlado o bien modificado al espesor superficial de la lámina. Y al último tenemos el conformado al vacío. Se le coloca la plancha termoplástica bien sujeta mediante una brida a la caja del molde. Sobre el conjunto se dirige el calor radiante de unos elementos de calefacción, que son los rayos infrarrojos, resistencias o aire caliente, hasta que la plancha se hace blanda y deformable. Se hace el vacío en la cavidad cerrada del molde y la plancha es comprimida por la presión atmosférica contra los contornos del molde en el espacio el cual se ha hecho el vacío. Se deja enfriar hasta que se solidifica con la forma del molde y se retira de este. El conformado por el vacío es una técnica muy económica. Puede darse la combinación de termoconformado aplicando al vacío y presión a la vez. Empezamos con lo que son los termoplásticos. Los termoplásticos se componen de moléculas lineales largas que pueden tener o no cadenas laterales. Al calentarse, las cadenas individuales se deslizan y producen un flujo plástico. Por lo tanto, se pueden derretir y moldear por calentamiento y enfriamiento, en lo que permite reciclar este tipo de materiales. En los termoplásticos es todos los plásticos que podemos encontrar, con los que se pueden crear juguetes, marcos, piezas de carros, cuerdas de guitarras y cosas de ese sentido. Los termoplásticos se dividen en dos, los que es termoplásticos comerciales y termoplásticos de energía, de ingeniería. A mí me toca lo que es termoplásticos comerciales. Los termoplásticos comerciales. Los termoplásticos comerciales o estándar son materiales ligeros, resistentes a la corrosión, de baja resistencia y rigidez, y son adecuados para el uso de temperaturas altas. Además, son económicos. Empezamos con los poliolefinas. Son termoplásticos parcialmente cristalinos del grupo de los plásticos estándar. Los representantes más importantes dentro de estos grupos son el PE y el PP, que juntos representan aproximadamente la mitad de todo el volumen de producción de los plásticos. Existen de ultra baja densidad, que son un buen aislante eléctrico y es excelente para la resistencia química. Este se usa para hacer cables
y tuberías. Después sigue el de baja densidad. Son flexibles y blandos, se pueden usar hasta en temperaturas de hasta 80 grados. Los de alta densidad son rígidos y duros, se usan para tubos y botellas. Y hay uno adicional que es de peso molecular ultra alto. Este se usa para las fibras de un chaleco antibalas. Este no es muy utilizado comercialmente. Después seguimos con polietileno. Es un plástico de mucho uso debido a su resistencia y es demasiado barato. Este se usa en dos partes, que es PS de cristal, que es un polímero de estireno monómero, es un derivado del petróleo, es cristalino y de alto brillo. Y el otro es PS de alto impacto, es un polímero de estireno monómero con oclusiones de polibutadieno que le confiere alta resistencia al impacto. Ambos PS son fácilmente moldeables a través de un proceso de inyección, extrusión, termoformado y soplado. Estos se usan para hacer lo que ya conocemos como vasos de unicel, carcasas para radio, juguetes, contenedores, envases semirrígidos de donde se transporta el huevo. Pero tiene muchas ventajas. Una de ellas, aunque tiene una baja resistencia al impacto, es de los peores aislantes eléctricos que existen. No resiste a la intemperie y cuando arde forma un humo denso que es muy tóxico para si lo inhalamos o para el medio ambiente. Después seguimos con los vinílicos. Son polímeros obtenidos a partir de monómeros vinílicos, es decir, pequeñas moléculas contenidas con dobles enlaces de carbono-carbono. Son resistentes al agua y al fuego. Y como son resistentes al agua, pues se usa para hacer las tuberías y los desagües, o a veces para pasar algún reactivo químico, ya que también es muy resistente para eso. Y como este se divide en dos, porque hay uno que es muy flexible y uno que es demasiado rígido, se puede usar para hacer las cortinas de una ducha o los marcos de una ventana, o como ya dijimos, algunas tuberías. Después siguen los acrílicos. Se crean mediante una reacción química en el interior de con paredes pulidas. Posteriormente se le puede entre 120 y 150 grados centígrados. Es un plástico totalmente transparente que se conoce como vidrio orgánico. Tiene el inconveniente de que es blando y se raya con facilidad, por lo que a veces hay que pulir su superficie. Debido a que es de muy baja densidad, este se usa para sustituir el vidrio, ya sea en lentes o en gafas, en las ventanas o quizá en algunos muebles, ya que pues es más barato que el vidrio y es más blando, se puede alterar más fácilmente. Lo único defecto que tiene es que se raya con facilidad, entonces hay que estar puliendo. Después seguimos con los celulósicos. Los polímeros celulósicos son producidos por modificaciones químicas o natural de la celulosa. La celulosa es un complejo polisacárido con morfología cristalina. Químicamente, la celulosa es parecida al almidón, ambos son polímeros de glucosa, sin embargo, la célula es más resistente a la hidrosis. Por esta razón, la modificación de la misma es más costosa, requiriendo condiciones de procesamiento más importantes. Este es un tanto más caro y se usa para hacer juguetes, piezas de carros, aislamiento eléctrico, y se puede usar para algunos filmes, ya que con este se pueden hacer los discos de acetato o pueden hacer nylon. El nylon igual se usa para muchas cosas, igual para cuerdas de guitarra, cosas así. Y el polipropileno. Este es poco resistente al calor y a la llama. Este se aplica en rejillas de ventilación y globos y burteles de ventana. Una de las ventajas es que tiene buena tenacidad y buena rigidez. Tiene una resistencia muy buena a la intemperie, es fácil de moldear, tiene buena estabilidad, su costo no es ni muy alto ni muy bajo, es un costo medio considerado. Tiene acabados brillantes y tiene una gran variedad de colores. Y bueno, compañeros, mi nombre es Adrián Joaquín. Yo les voy a presentar algunos de los ejemplos de los termoplásticos que podemos encontrar para uso en la ingeniería. Para comenzar tenemos a los poliésteres.
y como ejemplo de estos se encuentra el polióxido de fenileno o PPO por sus siglas. El PPO es un polímero de alta resistencia térmica que puede ser extruido en forma de hojas. Se usa en la construcción de colectores solares o barandales en torres de telecomunicaciones y recipientes para bebidas y marcos de ventanas. Otro poliéster que podemos encontrar es el polietileno teraftalato o PET por sus siglas. Es un polímero termoplástico blanco que en estado amorfo puede ser transparente o translúcido cuando está en un estado semicristalino. Se utiliza principalmente para la construcción de envases para bebidas o aceites, así como para fibras textiles. El policarbonato es otro termoplástico muy utilizado en aplicaciones donde se requiere alta transparencia y resistencia al impacto. Algunos productos fabricados con policarbonato son ventanas irrompibles y lentes. Algunas propiedades del policarbonato son que posee una resistencia mecánica y dureza media alta, elevada rigidez y excelente resistencia al impacto, es transparente con ligera tonalidad amarillenta, es un buen aislante eléctrico, tiene buena resistencia química a ácidos diluidos, aceites y etanol, no resiste a bases, ácidos concentrados o hidrocarburos aromáticos, tiene una absorción media del agua, es resistente a la intemperie y es ignífugo. Algunas de sus ventajas son que posee una excelente transparencia, una excelente dureza, tiene buena resistencia al calor, tiene excelentes propiedades eléctricas, tiene un intrínseco retardo al fuego y posee una excelente resistencia. Otro grupo de los termoplásticos que existe es el de las poliamidas. Como ejemplos de las poliamidas tenemos el nylon, que principalmente se utiliza para la fabricación de algunas fibras textiles, cuerdas, lonas, algunas cuchillas de plástico, así como para la fabricación de algunos tipos de ruedas. Algunas de las ventajas del nylon es que posee óptima resistencia, una adecuada dureza, una resistencia al calor excelente y buena resistencia a los productos y disolventes químicos. Entre sus inconvenientes podemos encontrar que no soporta medios ácidos, absorbe la humedad y no resiste altas temperaturas. Otra poliamida que existe es el poliparafenileno teraftalamida, o también conocido como Kevlar. El Kevlar es insoluble en todos los disolventes y produce fibras muy resistentes. Se utiliza principalmente en la fabricación de neumáticos resistentes a pinchazos, chalecos antibalas y tejidos muy resistentes. Sometido a presión hidrostática, el Kevlar es 20 veces más fuerte que el acero. Otro tipo de termoplásticos que existen son los poliuretanos. Un poliuretano es una resina sintética que se caracteriza por su escasa permeabilidad a los gases, alta resistencia química y excelente aislamiento eléctrico. Estas resinas van desde las formas más duras y aptas para recubrimientos resistentes a los disolventes hasta cauchos sintéticos resistentes a la abrasión y espumas flexibles dependiendo del poliol usado. Los paragolpes de los autos se hacen con un uretano elastomérico moldeado, el mismo material usado para los volantes, defensas y tableros de instrumentos, puesto que resiste la oxidación, los aceites y la abrasión. Otros usos son recubrimientos, calzado, juguetes y fibras. Por su resistencia al fuego se usa como aislante de tanques, recipientes, tuberías y aparatos domésticos como refrigeradores y congeladores. Los poliuretanos pueden ser encontrados en formas de espumas flexibles o rígidas. Las espumas flexibles son resilientes, es decir, tienen la capacidad de absorber energía al deformarse. Se suelen aplicar en el relleno de tapizados o colchones. Las espumas de poliuretano rígidas se utilizan en estructuras que deben ser resistentes y ligeras al mismo tiempo. Algunas de las propiedades de estas espumas es que son ausentes a las corrosiones, tienen excelente estabilidad a la intemperie, son aislantes de calor y de sonido, poseen una gran resistencia mecánica y un bajo peso. Polímeros termofijos o termoestables. Estos son materiales rígidos que poseen una estructura molecular del tipo red. Esto nos quiere decir que da lugar a un proceso de moldeo. Una vez que estos tipos de plásticos han adquirido una forma específica, esta no puede ser moldeada por segunda vez y por tanto no pueden ser reciclados. Unos ejemplos de esto son las siguientes imágenes. La primera es poliuretano, la segunda son resinas fenólicas y la tercera es melamina. No toleran ciclos de calentamiento o enfriamiento como los termoplásticos. Cuentan con un calentamiento inicial, se ablandan y fluyen para ser moldeados, pero a temperaturas elevadas produce una reacción química con el oxígeno que endurece el material y lo convierte en un sólido infusible. Infusible significa que no puede ser fundido o derretido. Y a bajas temperaturas se vuelve viscoso y presenta un comportamiento de sólido rígido.
Si este polímero termoestable se recalienta, se degrada por pirólisis en lugar de ablandarse. La pirólisis es descomposición química de materia orgánica y todo tipo de materiales, a excepción de metales y vidrios. Esto es causado por el calentamiento en ausencia de oxígeno. Yo les explicaré las características de los materiales termofijos. Primero que nada hay que saber qué es un material termofijo. Un material termofijo es un plástico, son materiales que tienen bastante rigidez o son muy duros. Una estructura molecular compleja de tipo red es lo que tiene el material termofijo, lo cual tiene lugar en procesos de modelo. También son plásticos que se pueden llamar termofijos o termoestables y que son materiales que una vez ya moldeados ya no pueden volverse a moldear, o sea que no pueden ser reutilizables o no se pueden reciclar. Los polímeros termoestables no toleran ciclos repetidos de calentamiento y enfriamiento como lo hacen otros materiales como podrían ser termoplásticos con calentamiento inicial. Se ablandan y fluyen para ser moldeados, pero las temperaturas elevadas producen también una reacción química, generalmente con el oxígeno, que endurece el material y lo convierte en un sólido insoluble. Si este polímero termoestable se recalienta de nuevo, se degrada por pirólisis, que esto es una descomposición química de materia orgánica y todo tipo de materiales excepto metales y vidrios. Esto prácticamente lo causa por el calentamiento en ausencia de oxígeno en lugar de ablandarse. Y los materiales termofijos se caracterizan por tener cadenas poliméricas entrecruzadas, formando una resina con una estructura que no se puede fundir tridimensionalmente. Polimerizan irreversiblemente bajo calor o presión, formando una masa rígida y dura. Y un ejemplo de estos podrían ser los enchufes de baquelita, que son los que conectamos a la luz que tiene el cargador de nuestro celular o de la computadora, que tenemos en nuestros hogares, que la mayoría cuenta con uno. Una de sus características que debido a la estructura molecular y composición química diferente a los termoplásticos son más rígidos en módulos de casticidad 2 o 3 veces más grande, son frágiles sin ductilidad, son menos solubles en los solventes como más comunes, son capaces de fusionar a temperaturas más altas y no pueden ser refundidos. Después, su sistema de formación. Tienen un sistema de activación que se funde por temperatura en un molde. Sistema de activado catalíticamente. Se añade una pequeña cantidad de catalizador líquido y lo cambia a una forma sólida. El catalizador es un líquido que lo hace que se seque más rápidamente. Sistema activado por mezcla. El mejor ejemplo son las resinas epóxicas, que ahorita lo veremos más adelante. Su clasificación, que son varias, y sus características. Primero empezamos con las resinas fenólicas. Las resinas fenólicas, que su nombre un poco más común que serían baquelitas, se forman por policondensación de los fenoles, ácidos fénicos o fenol y el formaldehído o formol. Este último es el estabilizador de la reacción. Su proporción en la solución determina si el material final es un termoplástico o un termoestable. Este puede ser soluble en alcoholes, fenol, acetona, glicerina. Se puede utilizar en una solución como Bamis
aislante. Después seguimos con las resinas ureicas, que se obtienen por policondensación de la urea con el formaldehído propiedad. Y vemos una de sus propiedades y características. Es prácticamente un poco similar a las baquelitas, puede pintarse o colorearse. Una ventaja que tiene las resinas ureicas es que tiene una resistencia muy elevada a las corrientes de fugas superficiales. También una de sus desventajas es que tiene una menor resistencia a la humedad, a diferencia de los termoplásticos. Después tiene aplicaciones que podrían ser en los paneles aislantes y en los adhesivos. Después de las resinas ureicas veremos lo que son las resinas de melanina, que se forman por policondensación de la fenilamina y del formol debido a la importancia de escaso factor de pérdidas a alta frecuencia. Estas resinas son prácticamente muy utilizadas en el campo de las comunicaciones como material para los equipos de radiofonía, componentes de televisión, etc. Una de sus características y propiedades más generales es que tienen un color rojizo o castaño tienen alto punto de reblandecimiento, tienen escasa fluidez, son insolubles a los disolventes más comunes, tiene una resistencia a los álcalis, también tiene un poco factor a pérdidas de alta frecuencia y son excelentes resistentes al aislamiento y tienen una rigidez dieléctrica. Resinas de poliéster. Las resinas de poliéster se obtienen por poliesterificación de poliácidos con polialcoholes. Algunos de los más comunes son ácidos teraftálicos, glicerina, pentairetrina y ácido meleico. Una de sus características y aplicaciones es que tienen una elevada rigidez o son muy duros a la vez de aplicarlos. Tienen una buena resistencia a las corrientes de fugas superficiales también. Tienen buena resistencia a la humedad, son resistentes a los disolventes, buena resistencia al arco eléctrico y tienen excelente estabilidad dimensional. Arden con una dificultad y con humo muy negro, o sea que son prácticamente muy difíciles de que se incendien. Después las resinas epóxicas, que son una de las más importantes, se obtienen por una reacción de difenilolpropano y la epicloridina. Según las cantidades en que se adicionan los constituyentes y las condiciones en que se efectúan las reacciones, se obtienen resinas sólidas, viscosas o líquidas, ya sería dependiendo para su aplicación. Son característicos los grupos epóxidos muy reactivos comprendidos en la molécula, mientras es un material termoplástico. Desaparecen duramente el endurecimiento. En pocas palabras, un termoplástico es un termoplástico endurecido químicamente que se obtienen las propiedades características por reticulación de las moléculas epodíxicas bifuncionales con agentes endurecedores, como que podrían ser ácidos, alcalinos. En ácidos prácticamente podría ser anhidrido ftálico, anhidrido meleico, anhidrido piromelítico. En los alcalinos, que son tritielenotetramina, dietilentriamina y diciamina. Una de sus propiedades
y características un poco más generales, que no se desprenden gases durante su endurecimiento. El material no se contrae una vez terminando el proceso de endurecimiento. También se emplean puras o diluidas con carga, que eso es ya prácticamente sería para el uso que le quieran dar independientemente. Una vez endurecida se adhiere a casi todos los cuerpos. Se utiliza a temperatura ambiente o algo más elevada y tiene una buena resistencia mecánica, tiene una buena resistencia a los agentes químicos, y una de sus aplicaciones más generales es en resinas epóxicas. La lista de sus aplicaciones es extensa, ya que se ocupa para muchas cosas debido a la extrema utilidad que estos polímeros tienen en la industria, en la electromecánica, en la vida diaria, etc. Esta anomía no pretende ser exhaustiva, sino solo dar un pantallazo general acerca de usos que pueden tener las resinas epóxicas. Y esto sería todo. Gracias. Tipos de materiales termoestables o termofijos. Los principales tipos de materiales termoestables son resinas epoxi, poliéster insaturado, poliuretano. Las resinas epoxi son un polímero termoestable que pasa de estado líquido a sólido cuando se le aplica un endurecimiento o catalizador. Las ventajas de esta resina son: tiene una alta resistencia térmica, ya que su composición química le permite que soporte temperaturas de 45 grados y ocasionalmente de hasta 75 grados. Gran resistencia a la corrosión. Esta resina soporta una exposición más prolongada a agentes químicos corrosivos, especial para suelos de tránsito continuo. Su enorme resistencia física de 65 newtons de fuerza por metro cuadrado la convierten en el revestimiento ideal para garajes, suelos industriales, almacenes, hangares y plantas de procesado. Fácil aplicación y limpieza. Gracias a su flexibilidad, humectación y adherencia, se aplican con gran facilidad y se limpian cómodamente. ¿Para qué sirve? Uso como adhesivo. Estos pegamentos forman parte de los adhesivos de ingeniería o estructurales, como el cianocrilato, el poliuretano y el acrílico. Aplicación de electricidad, para evitar cortocircuito y proteger de polvo y la humedad. En embarcaciones y tablas de surf, así como todo tipo de instrumentos expuestos a corrosión por la sal marina. Usos en la electrónica, como los transistores, circuitos integrados e impresos, para protegerlos del polvo y la humedad. Construcciones de moldes. Son perfectos para la fabricación de extracciones, laminados y piezas maestras, y como ventaja, estas son más baratas que la producción con metal, madera y otros materiales más costosos. Industria alimentaria. Son utilizadas en la industria conservera para proteger contenedores, tanques y envases de los fenómenos ambientales externos. Poliéster insaturado. Las resinas de poliéster son resinas insaturadas, formadas por la reacción de dibásicos de ácidos orgánicos y alcoholes polihídricos. Clasificación de los poliésteres insaturados. Se clasifican en poliéster ortoeftálico, poliésteres isoeftálico y tereftálico. Poliésteres ortoeftálico. Son resinas fabricadas a partir de anhídrido ortoeftálico. Son generalmente más baratos que las otras dos clases de resinas de poliéster insaturado. Por lo general, se utiliza para la fabricación de laminados de material compuesto de propósito general, donde se requieren propiedades estructurales moderadas. Poliésteres isoeftálico. Son resinas fabricadas a partir de ácido isoeftálico. Estas resinas son estructuralmente mucho más competentes que las resinas ortoeftálico. También tienen una resistencia superior a la corrosión y se utilizan para aplicaciones exigentes. Poliésteres tereftálico. Estas resinas están hechas en pequeños volúmenes y se consideran una resina especial, a pesar de tener mejor resistencia térmica y química que los isoeftálicos, son más difíciles de fabricar. Propiedades de los poliésteres insaturados. Poco peso, debido a su estructura molecular,
Tienen un alto ratio de resistencia por peso, muy buena rigidez, resistencia a los productos químicos o resistencia a la corrosión, buenas propiedades de aislamiento eléctrico, mantenimiento de la estabilidad dimensional en una amplia gama de temperaturas. Aplicaciones. Los poliésteres insaturados reforzados con vidrio se utilizan para hacer paneles de los automóviles y piezas de la carrocería. Este material también se utiliza para los cascos de barcos pequeños y en la industria de la construcción de los paneles y componentes de baño. Los poliésteres insaturados reforzados también se utilizan para tubos, tanques y conductos donde se requiere buena resistencia a la corrosión. Poliuretano. El poliuretano es un polímero que se obtiene mediante condensación de bases hidroxílicas combinadas con isocianatos. El poliuretano se clasifica en dos grupos: poliuretanos termoestables y poliuretanos termoplásticos. Los poliuretanos termoestables más habituales son espumas, muy utilizados como aislantes térmicos y como espumas resilientes. Propiedades de los poliuretanos. Tiene un rango de temperatura de trabajo entre menos 40 grados centígrados a 90 grados centígrados. Tiene una alta resistencia mecánica, alto poder amortiguador, buena resistencia a los hidrocarburos. Se puede fabricar en distintas durezas y colores. Aplicaciones. Aplicación de poliuretano en automóviles. La fabricación de poliuretano en automóviles se basa en su aporte de comodidad, seguridad y ahorro de energía. Poliuretano en recubrimientos y adhesivos. Une con seguridad todo tipo de materiales, goma, madera, cemento, cartón e incluso vidrio, además de darle una mejor estética. Pinturas a base de poliuretano. Se suelen utilizar en proyectos artesanales, botes o aplicaciones marinas, debido a sus propiedades de resistencia. Aplicación de poliuretano en calzado. El poliuretano ligero es perfecto para la fabricación de suelas de calzado, partes superiores y componentes sintéticos del mismo, dadas las cualidades que aportan. Construcción con paneles. Los paneles de sándwich de espuma rígida de poliuretanos se han convertido en una de las opciones predilectas de proyectistas, ingenieros y arquitectos, por su cualidad de alcanzar excelentes valores de aislamiento térmico a precios competitivos. Reacción de curado o entrecruzamiento de resinas de poliéster insaturado es muy compleja, ya que invierte en muchos procesos reactivos simultáneamente. ¿Qué es? Son esteres complejos formados cuando un alcohol bifuncional reacciona con un ácido difásico o anhídrido, originando la resina saludable. Constituyen una mezcla homogénea y viscosa de una cadena polímerica central en base a poliéster. Su proceso sigue un mecanismo de tipo radicario. Los radicales libres para el inicio del proceso son suministrados normalmente por un iniciador, habitualmente un peróxido, que puede descomponer por rotura homolítica del enlace OO mediante la acción del calor o de un promotor. El proceso de curado tiene lugar en 3 etapas: la iniciación, la propagación y la terminación. Los radicales libres provenientes del iniciador de un primer instante reaccionan con el inhibidor. Este puede actuar como retardante o como inhibidor propiamente dicho, reaccionando con todos los radicales formados a que éste se agota. El número de radicales libres útiles será función de los acelerantes, de la temperatura de reacción, de los inhibidores presentes y de la velocidad de descomposición del peróxido. En la etapa de propagación, los radicales libres provenientes del iniciador se utilizan para abrir los dobles enlaces. Estos pueden reaccionar bien con el estireno presente o bien con el poliéster, y a partir de aquí las cadenas del polímero
irán creciendo y entrecruzándose según 3 posibles procesos reactivos: copolimerización, estireno-poliéster. En la etapa de nación existen múltiples procesos reactivos, pues todos los radicales libres presentes medio pueden recombinarse, finalizando así el crecimiento de las cadenas. A continuación presentaremos el subtema de elastómeros. Definición de elastómeros. Los elastómeros son cuerpos plásticos que mediante la vulcanización transforman su contenido plástico, total o parcial, en elástico. Todos los elastómeros, para ser considerados como tales, deben contener en su monómero dobles enlaces suficientes para que al polimerizar queden algunos dobles enlaces en la cadena. Otra condición del elastómero es que su molécula sea macromolécula y filiforme. Clasificación de los elastómeros: naturales y sintéticos. Naturales. Siendo básicamente de una misma constitución química, difieren entre sí según su procedencia, forma y época de recolección. El mayor consumo de caucho natural procede de plantaciones del Hevea brasiliensis. En pureza viene clasificado desde el origen. Sintéticos. Constituyen una rama especial de elastómeros de muy diversa naturaleza, con propiedades intrínsecas muy diferentes unos de otros. Unos cuya molécula está formada por un solo monómero polimerizado y otras formadas por la copolimeración de 2 o más monómeros, cuya proporción varía de acuerdo a las propiedades que se quiere dotar al copolímero. Algunos ejemplos son neumáticos, suelas de zapato, mangueras, correas de transmisión, caucho hipoalergénico. El descubrimiento del caucho. Fue hacia el año 1615 cuando se llegó a conocer algunas aplicaciones útiles del caucho. Se redescubre un producto denominado hulei, preparado por los indígenas de México utilizando látex de un árbol llamado hule. El Hevea brasiliensis es el árbol considerado como el mejor productor de caucho, cuyas plantaciones cubren más de 4 millones de hectáreas, que se reparten principalmente entre Malasia, Ceilán e Indonesia. Estas plantaciones suministran el 97% del caucho natural. Progresos científicos e industriales. El látex no podría ser transportado tal como es. Se trata de una emulsión acuosa que abandona en el medio ambiente, fermenta y coagula rápidamente. Pocos progresos fueron aportados a este respecto a la industria y fue preciso esperar casi un siglo para que 2 descubrimientos fundamentales, la masticación y la vulcanización, dieran impulso a la industria del caucho. Masticación. Siendo el caucho natural un polímero duro, resistente a temperatura ambiente, de alto peso molecular, tiene pocas aplicaciones sin masticar. Es imprescindible mezclarlo con los ingredientes apropiados, siendo necesaria la masticación suficiente para permitir la correcta dispersión de los mismos. La masticación produce la reducción del peso molecular del caucho como consecuencia de la rotura de las moléculas lineales que lo forman. Es el resultado de 3 acciones. La acción mecánica que se ejerce sobre él, al pasarlo entre rodillos de acero y entre las palas de un mezclador. El calor que esta acción mecánica desarrolla y la acción del oxígeno. Muy bien, vamos a comenzar con unos temas. Primero vamos a checar e ir viendo lo que es la vulcanización. Primero que nada, vulcanizar pues el caucho, que es de lo que estamos hablando, es el tratamiento por el medio del que se combina con azufre y con otros compuestos bajo la acción del calor apropiado junto pues con el mismo azufre. Durante la vulcanización de las moléculas lineales de caucho se unen para formar un reticulado tridimensional que pues da igual a un cambio físico de forma predominante plástica en altamente elástica. La mayoría de los vulcanizados de caucho natural, las uniones intermoleculares que forman estos reticulados
tridimensional están compuestos por uno o más átomos de azufre, que es de lo que estábamos hablando, que estaban compuestos pues por el mismo azufre. Las aportaciones modernas a la vulcanización han sustituido las mezclas simples del caucho y del azufre, que es lo que comúnmente se hacía, por mezclas que contienen acelerantes y activantes. Todo esto con pues el objeto de disminuir el tiempo necesario para la formación del reticulado del mismo y para aumentar la eficiencia, para más que nada para la calidad, ¿no?, y reproductibilidad de los puentes de unión, así como el hecho importante de regular todo el proceso de vulcanización, procurando retardar el tiempo necesario para el inicio de la vulcanización a fin de permitir el corrimiento de la mezcla en el molde de forma de permitir su correcto llenado. Para el caso del moldeo o la conformación de un perfil o un correcto calandrado, bueno, checamos un poquito lo que fue aquí la vulcanización, de cómo es de lo que se hace o qué es lo que pues más o menos se pretende, ¿no? Después seguimos con el látex. Se entiende por látex de caucho a una suspensión coloidal acuosa en la que el caucho en forma de partículas esféricas con un diámetro inferior a un micromilímetro se mantiene dispersado en la fase acuosa continua de manera relativamente estable. Las partículas de caucho de látex están en continuo movimiento, el llamado movimiento browniano. Al trabajar en una fase líquida acuosa, por consiguiente, tiene una viscosidad inferior a la de una mezcla de caucho. La energía que se necesita para la fabricación y elaboración de las mezclas es también mucho menor, y por otra parte pues permite el empleo de maquinaria más ligera y por supuesto pues de menor costo, menor consumo de potencia, y también reduce considerablemente el riesgo de la elevación de la temperatura de la mezcla por consecuencia de la transformación en calor de parte de la energía suministrada. Bueno, pues eso es lo que hace el látex, ¿no? O qué es lo que se pretende reducir de acuerdo con esto. Por otro lado tenemos lo que es también la recolección del látex. Dice aquí: el látex está contenido en una red de tubos capilares que se encuentran por todas las partes vivas de la planta y en particular en las ramas, raíces y troncos. Sin embargo, estos tubos capilares no se encuentran más que en la corteza, no existiendo en la corteza del tallo. Los canales laticíferos se reúnen en haces sensiblemente verticales dispuestos en capas concéntricas y separadas unas de otras por diferentes tejidos de la corteza. La repartición de estos haces no es homogénea en todo el espesor de la corteza. Si, por ejemplo, se practica una incisión en la corteza del árbol, se debe producir una abertura en el depósito constituido por los vasos laticíferos y en consecuencia pues fluye látex a lo largo de la incisión. Eso ya de ahí depende. El derrame cesa al cabo de 2 a 5 horas y el látex se coagula sobre la incisión. Basta abrir el día siguiente una incisión para obtener nuevamente otro derrame de látex, o sea que puedes tener uno y ya después al día puedes tener otro, pero eso tarda, y para el principio pues es de 2 a 5 horas. El látex recolectado es tratado de forma conveniente para extraer el caucho que contiene. Para ello es necesario coagularlo. Basta acidificar ligeramente el látex pues para precipitar el caucho en forma de masa esponjosa. A eso se le llama coágulo. Aquí tenemos qué es lo que se fabrica con el caucho, lo que conocemos ya nosotros, los neumáticos.
que ocupan un destacado primer lugar entre los artículos de goma a escala mundial, suponen más del 60% del consumo total de caucho. Pero los neumáticos, esos ya saben que los utilizamos para los vehículos, para las motos y para varios medios, ¿no? Las bandas transportadoras se emplean para el transporte continuo, tanto de personas como de los materiales más diversos a distancias que varían desde algunos metros o varios kilómetros. Las correas de transmisión, los tubos y mangueras y los cables eléctricos, entre pues muchos más artículos, ¿verdad? Eso ya es cuestión de pues de buscarle un poquito más y ver en qué aplicación o bueno, en qué aplicación se puede dar el caucho. Aquí tenemos una tabla donde nos da ahí el tipo de caucho del lado de arriba, en la parte superior, el ensayo a la llama, la pirólisis, y luego después volvemos a tener otra donde nos vuelve a decir el tipo de caucho. Primero tenemos el caucho natural, estireno, que dice que al ensayo a la llama arde con humos de olor característico. Respecto a la pirólisis, destila líquido color oscuro. Y tenemos policloropreno, que al ensayo a la llama se apaga cuando se retira de la llama. Respecto a la pirólisis, destila mal olor, oscuro y ácido. Tenemos el otro caucho, acrilonitrilo. Respecto al ensayo a la llama, arde con muchos humos, olor característico. Respecto a la pirólisis, dice que destila oscuro, líquido neutro o alcalino. Y por último tenemos caucho butílico, etileno, propileno. Arde como el polietileno con una llama clara y destila líquido color claro y neutro. Eso es de la primera parte. Si nos vamos a la segunda parte, tenemos el tipo de caucho: polisulfuro, siliconas, polietileno, clorosulfato y cauchos fluorados. El primero nos dice que respecto al ensayo a la llama, tiene una llama color azul sin humos de olor a sulfuroso. Respecto a la pirólisis, dice que es un líquido ácido. Las siliconas, arde casi sin la llama y deja cenizas blancas, pues lo normal, ¿no? Y el polietileno nos dice que arde con llama amarilla, se apaga cuando se retira la llama y desprende líquido ácido. Y al último dice: los cauchos fluorados se extiende cuando se retira la llama y también de igual manera destila ácido. Tenemos lo que es el ensayo de compresión residual. Cuando sometemos a la goma a un esfuerzo o a una deformación aplicados durante el tiempo prolongado, aparecen los tres tipos de propiedades íntimamente relacionados entre sí, lo que es la fluencia, relajación y la deformación residual o remanente. Frente a un esfuerzo, a una deformación, impuestos y debido a la viscoelasticidad de caucho, la relación de una pieza de goma cambia en función del tiempo. Esto es a lo que se refiere el ensayo de compresión residual respecto al caucho. Y nos dice las propiedades que se dan entre sí al ponerse pues o al practicarse este ensayo, ¿no? Que es lo que nos dice que es la fluencia, la relajación y la deformación residual o remanente. Y creo que, bueno, por mi parte quedaron nada más esos temas. Seguimos con mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, nos encontramos con el tema de determinación de la resistencia a la abrasión o desgaste. La abrasión o desgaste consiste en la pérdida de material producida por la fricción contra la superficie. El proceso de abrasión implica una combinación compleja de fenómenos tales como desgarro, tracción, fatiga y degradación de la goma en su vida útil. En consecuencia, un compuesto, que en este caso es goma de caucho, que presenta una resistencia óptima al desgaste en una aplicación, puede resultar inadecuada para otra.
Para hacer esta prueba se necesita obviamente una máquina para la prueba de elaboración que está sujeta a la norma DIN 53516 o UNE 53527. Entonces, para hacer esta prueba se utiliza una probeta cilíndrica de 16 milímetros de diámetro que se desplaza longitudinalmente sobre un cilindro dotado de un movimiento de rotación y cubierto con una tela de esmeril, de tal manera que la probeta efectúa un recorrido de 40 metros sin ocupar nunca la misma posición anterior. Durante el ensayo, la probeta está sometida a una fuerza de 10 newtons en cauchos duros y 5 newtons en blandos. Los resultados se expresan por la pérdida de abrasión expresada en milímetros cúbicos, es decir, la pérdida en peso dividida por la densidad del material, por lo que más bajo sea el valor, mayor resistencia a la abrasión tiene el elastómetro. El siguiente es la determinación de la dureza. La dureza de una goma es una indicación de su rigidez frente a esfuerzos moderados, como los que frecuentemente ha de soportar en servicio. Es una prioridad que se puedan determinar de forma sencilla y rápida y con un equipo poco costoso. Es un ensayo no destructivo que muy frecuentemente se puede realizar directamente sobre el artículo terminado. El método más popular de medida de dureza de la goma es el Short A, basado en la medición de la penetración de una punta troncocónica en contra de la reacción de un soporte metálico calibrado. Como pueden ver, en la diapositiva tenemos una imagen que contiene 3 durómetros, que es Short tipo A o tipo A y tipo D, que están sujetos a la norma americana ASTM D2240 y normas españolas como UNE 53130, normas alemanas DIN 53505. Como ya lo comentamos, se utilizan estos durómetros para medir la dureza de las gomas. En los diversos tipos de durómetros de bolsillos se aplica a mano la fuerza y por siguiente es intermedida. Se obtiene mayor precisión y reproductibilidad mediante durómetros fijos en soporte, no como los que estamos viendo aquí. Existen otros que están fijos a un soporte, lo que permite una medición más fácil. En la siguiente diapositiva veremos una tabla con las diferentes durezas, porque existen varias escalas específicas para medir las durezas de cauchos muy blandos, materiales celulares o esponjosos, así como una gran variedad de diferentes materiales. Existe la escala Short 0, Short 00, que cumplen las especificaciones de la norma ASTM D2240. Las escalas ASCII-C y ASCII-F cumplen con las especificaciones de las normas SRIS-0101 y JISK7312. Como podemos ver en la tabla, existe una conversión o relación entre los distintos tipos de medición, entre el Short A y el Short D, o el Short C y el 00, y IRHD. Y podemos ver también que para qué tipos de materiales son hechos cada medida. Por ejemplo, el Short A es para elastómeros compactos y celulares, y así cada uno de estos, como pueden observar. Seguimos con la propiedad de tracción del caucho. Las características de tracción son, junto con la dureza, las que con mayor frecuencia se incluyen en las especificaciones tanto de cauchos sintéticos como naturales. Y para medir la tracción de un elastómero se utiliza un dinamómetro. Se tomará la muestra y se sujeta a cada extremo de la muestra y luego se estirarla a velocidad constante hasta su rotura. La tensión requerida para romper la muestra representa la resistencia a la tracción del material. Mientras dura el estiramiento de la muestra, va midiendo la fuerza
que está ejerciendo. Cuando conocemos la fuerza que se está ejerciendo sobre la muestra, dividimos ese número por el área de la muestra y eso nos da la tracción. Como podemos ver, existen muchas máquinas para medir la tracción, pero en este caso pusimos una que es una máquina de sistema de ensayo bicolumna de la serie 5960 para ensayos de tensión, compresión y flexibilidad y pelado, es decir, tiene varias funciones, no solamente la de tracción. El ensayo de compresión de set. Aunque los artículos de goma trabajan con mayor frecuencia a compresión que a tracción, las medidas de la relación esfuerzo de formación a compresión es mucho menos utilizadas que a tracción. Este mismo ensayo incluye dos métodos, que es la compresión residual o remanente bajo la aplicación de una fuerza constante en aire, y la compresión residual o remanente bajo la aplicación de una deformación constante en aire. Este método es el más difundido. En el ensayo de método B estaba sujeto la norma ASTM de 395, en el cual se utilizan las probetas cilíndricas y en la norma se contemplan los tamaños. Son comprimidas entre placas metálicas hasta lograr una deformación del 25% de su altura, y en estas condiciones son mantenidas durante un tiempo variable, bien a temperatura ambiente o a temperaturas superiores o inferiores a ella. Transcurrido el periodo de ensayo, se suprime la fuerza deformante y se deja recuperar la probeta. En los ensayos realizados a temperatura ambiente o superiores, la recuperación se hace a 23 grados centígrados y se mide el espesor al cabo de 30 minutos. En los ensayos a baja temperatura, la recuperación se hace a la misma temperatura de ensayo y se mide el espesor a varios intervalos de tiempo que van desde 2 hasta 120 minutos. Determinación de la resistencia al desgarro. La resistencia al desgarro pretende medir la resistencia de un artículo de goma a que se produzca o propague una laceración bajo los esfuerzos que ha de soportar en servicio o en el propio proceso de fabricación. Ello es de gran importancia práctica, pero desafortunadamente la correlación entre el comportamiento real y los ensayos de laboratorio dista mucho de ser perfecta. Como podemos ver, aquí se muestra una máquina que está estirando un material, y a continuación se muestra la máquina que generalmente se usa de ensayo, que es una máquina de ensayo universal MTS Criterion, que son ideales para determinar los ensayos de caucho vulcanizado y elastómeros termoplásticos según la norma ASTM de 624. La resistencia al desgarro pretende medir la resistencia de un artículo de goma a que se produzca o propague una laceración bajo los esfuerzos que se ha de soportar o en el propio proceso de fabricación. En este método, la fuerza se aplica perpendicularmente a la dirección de propagación del desgarro y los resultados se expresan por el valor mediano de la tensión del desgarro, el cociente de la fuerza media en newtons y del espesor de la probeta medido en milímetros. La unidad, si corresponde, son newtons sobre milímetros, y las normas que generalmente se utiliza es la ya mencionada STM D6T tipo C o la UNE 53516. Bueno, esto sería todo de la exposición. Muchas gracias por la atención prestada y